Yome, Masejet Eruvin, la página Nunjet Amud Aleph. Estamos en la tercera línea, al principio de la Gemara. Pregunta la Gemara, Mina Animili, que es decir, lo que dijo la Mishnah, que se miden los tjubim con una cuerda de 50 amot, ¿de dónde lo aprendemos? Amar Rav Yehuda Amar Rav de Amar Kra, Orech Echatzer Me'a Ba'ama. El largo del Hatzer es 100 amot, Verochav Hamishim, el ancho es 50, y vuelve, dice la Torah, Be Hamishim. ¿Por qué la Torah vuelve, dice la palabra 50 dos veces? Amar Torah, Behevel Shel Hamishim Ama Medod. Eso vino a enseñarte que cuando vengas a medir, hazlo con una cuerda de 50 amot. Pregunta la Gemara, Haimi Baile Litol Hamishim Velesavev Hamishim. Esa drashá de que está escrito dos veces 50, ya aprendimos de ella con respecto al tamaño del karpaf. Entonces, ¿cómo puede decir la Gemara que ahora lo usamos para la cuerda de 50 amot? Dice la Gemara, Inken lei makra hamishim hamishim. Dice la Gemara, si fuera lo que la Torah dijo dos veces 50 solo para el karpaf, que diga hamishim, hamishim, así, 50, 50, de la misma forma. Mai hamishim, be hamishim, agregando la bet, shmat minat artei. Eso vino a decirte que de esta agregada de la palabra 50 aprendas dos cosas. Be hamishim, uno, con respecto al karpaf, segundo, con respecto a la cuerda. Lo pachot velo yoter, vimos en la Mishnah que hay que usar la cuerda exactamente de 50, no menos y no más. Dice la Braita Tana, lo pachot mipnei shemarbe, que no hace una cuerda más pequeña, porque entonces se puede estrechar y la persona está pensando que está midiendo una medida exacta y de verdad está cogiendo un lugar más grande que eso. Velo yoter mipnei shememaet, y que no sea la cuerda más grande de 50, porque entonces el peso de la mitad va a hacer que se encoja y resulta que él está midiendo menos de la medida que él tiene en la mano. Dice la Gemara, Rabbi Asi, en modedin ela behevel shel apsakima. Dice Rabbi Asi que la cuerda, el material que se usa es afsakima. Pregunta la Gemara, ¿may afsakima? Amar Rabbi Abba nargila. Dice Rabbi Abba que afsakima es nargila. Pregunta la Gemara, ¿may nargila? ¿Qué es nargila? Amar Rabbi Yaakov, dikla es una palma de had navra que crece alrededor de ella un hilo, como un sib, un hilo, y de eso se hace la cuerda. Y cada hambre hay quien dijo, Mai afsakima, Rabbi Abba amar nargila. Hay quien dice que afsakima, Rabbi Abba dijo que es nargila. Y hay machloket, Rabbi Yaakov amar dikla de had navra. Trae la Gemara una braita, Tanya amar Rabbi Yoshua ben Hanania, en lecha she'afel medida yoter mishel shelaot shel barzel. Dice la braita que la mejor forma de medir algo es con cadenas de algún metal. Pero ¿qué podemos hacer? Que la Torah dijo no hacerlo con metales, con hierro, sino con una cuerda. Entonces medimos como dice la Torah. Ahora pregunta la Gemara, ve'aktiv, está escrito en el otro pasuk, beyada ish kaneh hamida, que se mide con un palo. Dice la Gemara, aule tarei. Dice la Gemara que depende, si se van a medir el ancho, el tamaño de las puertas, de las entradas, entonces es con el cané, con el palo. Pero otras medidas se hacen con una cuerda. El Radak explica que cuando son medidas pequeñas como las entradas, entonces se hace con un palo. Cuando son cosas más grandes, se hace con una cuerda. Tani Rav Yosef trae una braita que, según Rav Yosef, vamos a ver que la braita no opina como lo que dijo Rav Asi, que si el material de la cuerda que se mide los tjumín es diferente de lo que dijo Rav Asi. Entonces dice Rav Yosef, Tani Rav Yosef, Shlosha Javalim, hay 3 especies de cuerdas. Shel magag, una planta que no recibe impurezas, y entonces es usada para la pará aduma. Shel netzer, netzer es ramas de sauce, de araba, ve shel pishtani, de lino, y explica la Gemara, shel magag le pará, detnan kaftua behevel amagag, unetanu al gav ma'arachata. Entonces vemos que el magag que no recibe impurezas es hecho para la pará aduma. Shel netzarim le sotá, para la sotá, detnan, como se ha escrito, ve'achar kach mevi hevel amitzri vekoshro lemala midadea. Shel pishtan, el de lino, le medida, ese es hecho para medir los tjumim. Entonces vemos que Rav Yosef opina no como Rav Asi, que dijo que se usa el afsakima. Dice la Gemara, vuelve la Gemara a la Mishnah, allá moded vehegia. Vimos que si él está midiendo y entonces llega a un gai, algo más bajo, o a un gader, una muralla
algo más alto, entonces dijimos que mavlió, que tiene que medirlo de punta a punta, parado en las dos puntas, o dijimos que si no puede, entonces se va a un lado. Dice la Gemara, midetani joser le midato, de lo que está escrito en la Mishnah, mavlió ve joser le midato, y vuelve donde estaba antes. Aprendemos lo que explicamos en la Mishnah, michlal, dimeino yachol avlió. Si él no puede pararse en las dos puntas del gai y medirlo con la cuerda de 50 amot de esa forma, entonces olech le makom sheyachol avlió. Él puede moverse hacia los lados, y aun si ya no está enfrente de la ciudad, sino a un lado de la ciudad, pero no se salió de 2000 amot del lado del Tchum Shabbat de esa ciudad, también puede hacerlo, puede irse hasta allá y ahí lo mide, que sí puede medirlo de punta a punta. Si se vuelve menos ancho en esos lados, puede ir allá y medirlo allá. Umavlio, lo mide allá, vetzofe keneged midato. Entonces él va mirando, según lo que él está haciendo la medida, a dónde él está, enfrente de qué punto él está, ve joser, y vuelve, cuando ya puede volver, vuelve al lugar enfrente de la ciudad donde él está midiendo desde un principio. Trae una braita tanina leja, una braita que dice lo que aprendimos en la Mishnah de Tanu Rabbonon, tanina de Tanu Rabbonon, ayamoded, vegia amida legay, im yachol avlio bechevel shel 50 mavlio, como explicamos, vim lav, si no puede llegar de punta a punta porque es muy grande, muy ancho, olech lemakom sheyachol avlio, umavlio, vetzofe vechozer lemidato. Ahora la braita trae ona alajá más, im haya gay meukam, si este gay, im haya gay meukam, si este gay está en un lugar profundo, se voltea en un lugar, que si digamos que estamos en el norte de la ciudad, y él va del este al oeste, y está sobre todo el ancho de la ciudad, y también se sale de los tjumín, entonces no podemos medirlo. Y después él va, digamos, al oeste, y de ahí cruza hacia el sur. Y ahí se vuelve menos ancho, y ahí sí podría hacerle hablar, y sí podría pararse en las dos puntas y medirlo con la cuerda de 50 amot. En este caso no se puede medir de esa forma, porque el momento que él cruza y se va hacia el sur, ya no está como estaba antes, enfrente de la ciudad, en el norte de allá. Por lo tanto, de esa forma no se puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Makdir ve'ole, makdir ve'yored. Vimos en la Mishnah que entonces tiene que sí también medir la inclinación, la bajada y la subida del gay, y no puede pararse solamente en las puntas, pero esa inclinación vimos que la mide no exactamente como es el tamaño de ella, sino en makdir, que una persona se para, pone la cuerda enfrente del corazón de él, y otra persona se para más alto y pone la cuerda en sus pies, y de esa forma se reduce un poco la medida de la inclinación. Sigue la braita y dice, guía le kotel, si él llega a una muralla, en mi kova kotel, no decimos que él tiene que ahora hacer un hueco en la pared para medirlo exactamente cuánto es el ancho de él, ela omdo veolejlo. Es suficiente que lo mire y lo evalúe, y con eso ya es suficiente y no tiene que medirlo exactamente. Ahora, pregunta la Gemara con respecto a esta alajá, ve'anantan mavlió vejoser lemidato. Entonces aprendimos que sí hay que medirlo exactamente. Dijimos que si es un gay o una muralla, un gader que vemos en la Mishnah, sí tiene que medirlo exactamente. Dijimos que coja 2 palos y ponga la cuerda de 50 amot encima del gader para medir exactamente el largo de él. Y aquí decimos que es suficiente evaluarlo. Dice la Gemara, atam nija tashmishta, ajalo nija tashmishta. Dice la Gemara, en esos casos que decimos que hay que medirlo, es un lugar donde se puede usarlo, que es decir, es suficientemente cómodo para caminar sobre él. Por lo tanto, como se puede usar, entonces hay que medirlo de forma exacta. Pero una muralla que es muy inclinada, no se puede usar, no se puede caminar sobre ella, obviamente. Por lo tanto, en este caso es suficiente evaluar y no hay que medirlo exactamente. Dice la Gemara, Marav Yehuda Amar Shmuel, lo shanu, el Hashem Hut Amishkolet Yored Kenegdo. Viene Shmuel y habla de lo que dijimos, que si hay un gay, un lugar bajo, como un valle, que no se puede medir de punta a punta, entonces hay que medir también la inclinación de él, y dijimos que se hace con Kidur. Viene Shmuel y dice que
Esa alajá es cuando Juta Mishkolet, es decir, él coge un hilo con algo pesado y se para en la orilla del valle y lo baja hacia abajo. Si eso empieza a bajar y no está enfrente de él, entonces se hace la alajá que dijimos. Quiere decir, esta mishkolet que él coge con el hilo, si ella cuando llega hasta al piso del valle se alejó de él 4 amot, entonces tiene que medir esa inclinación que tiene el valle y lo hace con kidur como dijimos antes. Aval, y Juta Mishkolet Yored Kenegdo, pero si cuando él baja ese hilo con una pesa, entonces cuando llega al piso del valle, todavía está cerca él en 4 amot, quiere decir que la inclinación es muy grande. En ese caso, no hay que medir la inclinación, sino modedó medida yafa. Dice Shmuel, en este caso es suficiente medirlo de forma bonita, explica Rashi, quiere decir que toda la inclinación él no la mide, sino él baja al valle, mide solamente el piso, el largo de él, vuelve y se sube a la otra orilla y sigue la medida, pero esa inclinación como es tan grande, no cuenta en la medida del Tchum de Shabbat. Y hasta aquí Nun Het Amud Aleph.